y Chilevisión Noticias AM Fin de Semana con Rafael Cavada presentan Contigo Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenos días, viernes 18 de junio y así a las 6:30 estamos comenzando esta edición de noticias cuando hay solamente 3 grados a esta hora en Santiago. Se espera una máxima de 15. Va a estar helada la jornada. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Pero aquí estamos para entregar calor humano a esta hora de la mañana. Karina, mira lo que dice la pantalla. A ver. Se viene el fin de semana largo. Sí, y uno bien improvisado, porque hasta ayer no se sabía si iba a haber Claro. Feriado largo o no. Sí. Y en definitiva sí hay el lunes, así es que, bueno, no se puede hacer mucho, pero sí compartir en familia. Sí, compartir en familia. 10 para las 7, ya estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que luego que se supiera que los participantes de las fiestas clandestinas de Zapallar aún no pagan las multas sanitarias, el gobierno anunció un proyecto de ley que permitirá que les descuenten el dinero de la devolución de impuestos de los sancionados. Los registros son parte de las fiestas clandestinas que en enero de este año encendieron la polémica en la comuna de Zapallar, causando indignación tanto en las autoridades como en la ciudadanía. Esto es un atentado a la salud pública del país. He interpuesto una querella criminal. Molestia porque Zapallar en ese entonces se encontraba en fase 3 y tras las diversas celebraciones no autorizadas, donde los registros los jóvenes se veían sin mascarillas, superando los aforos con creces, los contagios subieron en un 733%, generando que la comuna retrocediera a fase 2. Es bien desagradable porque de verdad que uno se cuida y ellos no, pero... Todo el año nos cuidamos, 10 meses sin trabajar prácticamente y ahora que viene el verano... La autoridad fue enfática en que habría mano dura y cursarían multas a través de sumarios sanitarios. La Municipalidad de Zapallar e Intendencia interpusieron querellas contra los participantes y los organizadores, como por ejemplo el piloto Samuel Israel, por poner en peligro la salud pública. Están en trámite y estamos esperando que el fiscal adopte las medidas para la prosecución criminal de esos actos. Respecto a la situación de enero, en total se cursaron 52 multas. 4.091 DM, equivalente a 212 millones. De estas, 37 corresponden a infracciones contra asistentes y organizadores de estos eventos masivos o fiestas clandestinas. Sin embargo, llama la atención que a 5 meses aún no han sido pagadas. Solo 8, pero estas corresponden a las multas cursadas en Zapallar desde que comenzó la pandemia en 2020. La razón para las no pagadas es que están dentro del plazo legal respectivo. Esto es, a la espera que los infractores apelen, las notificaciones o resoluciones estén pendientes y otras puedan ser enviadas próximamente al Consejo de Defensa del Estado. El restaurante Santo Diablo de Zapallar, por ejemplo, recibió una de las multas más altas, 1.000 UTMs, unos 52 millones de pesos, por no respetar aforos o la distancia permitida entre las mesas. No la han pagado aún porque interpusieron un recurso de reposición para que ésta se rebaje al mínimo legal posible. Sus descargos se basan, entre varios, que los inspectores habrían llegado a fiscalizar en horarios en que no había nadie en el local. El ministro de Hacienda, el ministro de Salud y el presidente de la República han enviado un proyecto de ley para modificar el sistema de cobro de este tipo de multas. El cobro se llevará a cabo a través de la tesorería. Si no se paga, habrá sanciones. Además, el proyecto contempla descontar de la devolución de impuestos el no pago. Todo eso si este avanza en el Parlamento. A nivel nacional, hasta ahora, según cifras de tesorería, se han pagado más de 1.000 multas equivalentes a 120 millones de pesos. Yo les cuento ahora que tras la denuncia de un doctor que aseguró haber sido drogado con burundanga en un restaurante de comida peruana en Vitacura, otros casos similares comenzaron a aparecer. El profesional de la salud denuncia que le robaron casi 2 millones de pesos tras supuestamente ser drogado junto a su señora. Nuevamente la droga psicotrópica burundanga hace noticia en nuestro país. Esto porque según el relato del médico radiólogo Germán Arancibia y de su mujer la empresaria Paola Verdugo, habrían sido drogados con ella para robarles. Denuncian que fueron a cenar al restaurante Gran Museo Peruano ubicado en Vitacura junto a otra pareja de amigos. Aseguran que tras consumir 3 aperitivos de pisco sour perdieron la conciencia casi por completo. Al cabo del primer pisco sour se me empieza a borrar la película y después de ahí solamente tengo imágenes vagas de haber estado haciendo alboroto en el restaurante, de habernos encerrado en el baño. Recuerdo estar terminando la copa del pisco sour y ya no me acuerdo de nada más.
Lo siguiente que recuerdan es estar en las afueras del restaurante junto a carabineros y personal municipal sin saber por qué. Y finalmente aparezco en mi domicilio durmiendo en la mañana del viernes, sin mi teléfono, sin las llaves del vehículo y con un cargo hecho en la tarjeta de crédito de mi señora por 1.800.000, hecho en una compra a las 4 de la mañana de dicha noche. Dicen que tras realizar el rastreo del teléfono celular, este les envió como ubicación la que terminó siendo la dirección particular del dueño del restaurante Gran Museo Peruano, Pablo Vega, quien prefirió solo a través de un comunicado desmentir las acusaciones y señalar que gracias a las medidas de seguridad con las que cuentan, tienen el respaldo en imágenes que demuestran cómo, a pesar de las advertencias del personal, hubo un consumo desmedido de alcohol, lo que aducen pudo ser la causa del extravío del celular y las llaves del cliente. Entrevistamos a quien preparó los tragos esa noche del 3 de junio. Esa noche he estado trabajando ahí en la barra, como todos los días que trabajo. ¿Se le preparó los tragos? Claro, yo le preparé los tragos. ¿Se recuerdan entonces en ese momento en qué trayecto pudiesen ellos haber sido eventualmente drogados? No, porque incluso revisamos después las grabaciones y sale específicamente que los tragos han sido preparados normalmente como todos los días. En la declaración pública, el dueño del restaurante señala que puede confirmar en forma categórica que en su local no se ha suministrado ninguna sustancia química como la denunciada ni ninguna otra, recalcando que cuentan con imágenes que lo prueban, pero que no revelará para no denigrar y proteger la privacidad de los afectados y sus otros clientes. Entonces el señor se emborrachó y después pasaron al baño, entonces ahí se le cayó el celular y parece que un garzón tomó y después obviamente no sé si manipuló y no sé, el tema es que después el dueño fue con el dueño, ubicaron el teléfono y que fueron a la comisaría a entregar el teléfono con el dueño. Y yo sí que no recuerdo casi nada. Esto, a mi entender y digamos con mis conocimientos, esto claramente fue una intoxicación por alguna sustancia como la escopolamina o la burundanga. La burundanga es un psicotrópico potente que produce una sumisión química provocada por su principal componente, la escopolamina, que al mezclarse con alcohol van a eventualmente generar un estado hipnótico en el individuo y ese estado hipnótico permite, que es como cuando tú te están anestesiando, estás en esa fase clave en que te dicen cuente 1, 2, 3 y de repente ya te perdiste. En el 1, 2, 3, ahí es donde tú puedes dar información. En el restaurante advierten además que el mesero que atendió durante esa velada al médico, su esposa y sus amigos y quien habría recogido el celular del profesional desde donde se realizaron las compras fraudulentas, tras todo lo sucedido debió renunciar a su trabajo. Ya no quisieron tenerlo aquí, así es que igual tenía que renunciar. ¿El garzón que agarró el celular? El garzón, sí. ¿Qué es lo que dice cuando él renuncia? La verdad no sabría decirlo porque de ahí yo ya no me encontré con el compañero ya. Ante tal situación, tomamos contacto con la Fiscalía Local de Las Condes, coordinando la emisión del día de hoy, en horas de la mañana, de una orden de investigar, la cual está siendo diligenciada por oficiales de esta brigada especializada. La denuncia de este matrimonio no es la única contra el mismo restaurante. Rosario Evia asegura que tras ir a comer a él en diciembre padeció un hecho similar al relatado por el médico Germán Arancibia y su esposa. Y ella me había tomado aproximadamente medio pisco sour Catedral y le digo, ¿sabes qué? Me siento un poco mal. Y me paro y se me da vuelta toda la pieza. Cuando yo me enteré que había aparecido un mismo caso en el mismo local, ahí dije, con razón. O sea, no fue que el pisco sour me cayó mal. Además, esta mujer aseguró conocer a otra pareja que habría atravesado por una situación similar en el mismo restaurante y telefónicamente otra mujer se contactó con nuestro departamento de prensa para contarnos su experiencia durante una visita al restaurante de comida peruana en cuestión. Llegamos al restaurante, pedimos un pisco sour y lo último que me acuerdo es estar tomando el pisco sour y se me apagó la tele, como dicen las personas. No supe más de mi vida, nada. El radiólogo Germán Arancibia realizó la denuncia en el Ministerio Público. La Fiscalía ordenó que fuera la Policía de Investigaciones la que lleve a cabo los peritajes e indagaciones para esclarecer este y otros casos de supuestos delitos por sumisión con el uso de la peligrosa burundanga. Bueno, durante esta semana se conoció una resolución judicial que emanó de un juzgado de familia y que puede marcar un precedente porque ordenó que una AFP pagara con sus fondos una pensión de alimentos que debía un afiliado. Esto luego que
que no le retuvieran el 10% que debía hacerlo por esta deuda que mantenía pendiente por una pensión de alimentos. Así que ahora desde sus fondos la AFP va a tener que cumplir con esta deuda. Dolca Torres mira estos papeles una y otra vez y no entiende por qué aún no tiene en sus manos la pensión de alimentos que adeuda el papá de 2 de sus hijos. En diciembre hizo el trámite para que la AFP le retuviera los fondos del segundo 10%, sin embargo la administradora se los depositó igual. La Superintendencia de AFP me envía un oficio en el cual dice que la AFP no cometió ningún error, ¿ya? Y el juzgado de menores de Arica me dice que ellos tampoco cometieron ningún error. Pero yo en este rato me quedé sin los fondos. Estamos hablando de los dineros de una familia, de los dineros de niños, de la educación. Los antecedentes de Dolca hoy están en el Ministerio Público, pero su caso está lejos de ser excepcional. Según el Poder Judicial, hay 581 resoluciones a nivel nacional en que las AFP no retuvieron el 10% a los deudores, a pesar de haber una resolución que obligaba a hacerlo. La buena noticia es que esta semana el Juzgado de Familia de Paillaco marcó un precedente y ordenó a la AFP Capital pagar con su propio dinero lo adeudado a una madre que esperaba el 10% de su expareja. Se dicta una resolución de oficio por el tribunal en la que se responsabiliza solidariamente a la AFP respecto al pago de aquellos alimentos adeudados y no pagados. Existiendo una medida cautelar, ¿qué más obstáculo en el cumplimiento de la obligación alimenticia que proceder a pago incumpliendo una orden judicial abiertamente? Finalmente, AFP Capital acató el fallo y confirmó que ya realizó el pago de 847.000 pesos a la alimentaria. Sin duda, el fallo que conocimos el día de ayer, entregado por los tribunales de Paillaco, marca un precedente para erradicar la cultura del incumplimiento. AFP Capital se suma a otras que también cuentan con incumplimientos. Cuprum con 16, Habitat con 56, Plan Vital con 42 y Modelo con 467. ¿Qué dijo esta última? Al 14 de junio, AFP Modelo ya ha pagado 33.747 liquidaciones. En el caso de que se haya cursado un pago de manera incorrecta, AFP Modelo responderá con sus propios recursos. Y no se trata solamente de la retención de los fondos, sino también de la demora que han tenido las administradoras en efectuar los pagos de pensión alimenticia. En varios casos, los tribunales han aplicado multas y el arresto hasta por 2 meses de los representantes legales. Han pasado 3, 4 y hasta 5 meses en que no se han cumplido con algunos pagos. Y eso ha hecho que nosotros tengamos que adoptar medidas por la urgencia que significa el cumplimiento de los alimentos. Es decir, acá estamos hablando de la subsistencia de niños y niñas y adolescentes. Y aquí lo que necesitamos son soluciones para esas mujeres porque estamos hablando de niños, estamos hablando de familias y que el Estado tiene un rol que cumplir con las pensiones de alimentos. Esto no es un problema de exparejas, esto es un problema de la sociedad en su conjunto. Y es que el 84% de los deudores en causas de alimentos no paga la pensión, es decir, cerca de 70.000 niños y niñas no reciben lo que les corresponde por ley. La región de Magallanes continúa con las buenas cifras tras un exitoso proceso de vacunación. En el informe de ayer se reportaron solo 21 casos nuevos de COVID-19, convirtiéndose así en la región del país que más ha logrado disminuir los contagios. Estamos con la doctora Lidia Amarales, quien es la coordinadora de salud pública de la Universidad de Magallanes. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y quería partir preguntándole, ¿qué han hecho en Magallanes entonces para reducir drásticamente los casos de COVID-19? Hola Roberto, buenos días, lo mismo Karina. Frente a tu pregunta, no se ha hecho más que salud pública aumentar la cobertura de vacuna en la población. En este momento estamos llegando ya a la inmunidad de rebaño, cerca del 80%. Hace 2 días atrás y ayer estábamos alrededor del 76% con las 2 vacunas y eso ha significado en forma significativa la disminución de los contagios. Hace una semana ya teníamos 800 personas y ahora el contagio que tenemos activo son 208. En una semana ha habido una disminución significativa que va
indirectamente proporcional a la cobertura de vacunas. Doctora, precisamente, ¿cómo está? Buenos días. Eso le quería preguntar, ¿qué tan rápido ha sido el proceso? Porque acá nosotros solamente tenemos en Santiago teorías respecto a cuánto va a ser la baja y qué tan rápido va a ser el efecto. Usted mencionaba el 7 de mayo, por ejemplo, habían cerca de 900 casos activos y hoy día la verdad es que en la última jornada se registraron 20 contagios. Entonces, el descenso es llamativo, la baja rápida que han tenido, ¿no? Así es, y eso es un incentivo para lo que debería hacerse en el resto del país, porque aquí claramente se está demostrando que sí la vacuna tiene efectividad en el número de contagios diarios, en la prevalencia, en el fondo de la enfermedad, y es lo mismo que pasó en Israel en cuanto a esta inmunidad de rebaño, que ellos llegaron casi a casos ceros, solo por la cobertura de vacuna. Magallanes tiene esa característica. Es una población que es muy cerrada. Nosotros casi tenemos una situación de isla, estando en el continente, y muy acotada, y por lo tanto se ha logrado esa cobertura de vacuna en este corto tiempo. Algunas de las comunas han logrado el 100% de su población vacunada. Entonces, claramente, ¿qué es lo que tiene que hacer el resto del país? Lo mismo que se está haciendo en Magallanes, es decir, apurar el paso con respecto a la vacunación, llegar a los grupos objetivos que son los rezagados y, por supuesto, que es el llamado desde la salud pública, también apurar el paso en autorizar la vacuna que sí se puede usar en niños menores de 18 años, de 3 años hacia arriba, que es la Sinovac, que ya está autorizada en China, para poder también llegar a ese grupo etario y lograr mayores coberturas de vacunación para tener este efecto de inmunidad de rebaño. Lidia, usted hace hincapié en las vacunas, pero ¿ha habido alguna otra medida que usted cree que haya acompañado y que haya sido fundamental para lograr la disminución radical de casos? Porque, corríjame si estoy errado, pero por lo que recuerdo, hace muy poquito Punta Arenas estaba en fase 1 y ahora está en fase 4, por ejemplo. Las cuarentenas, por ejemplo, ¿se cumplieron bien? ¿Fueron estrictas? ¿Qué medida se tomó que haya acompañado este proceso de vacunación exitoso? Perdón, pero eso lo hace más meritorio todavía, que hayan estado en una situación tan crítica y hoy día tan avanzados, ¿no? Es decir, estamos en fase 3, algunas comunas están en fase 4. A ver, Magallanes no ha sido diferente en cuanto a la evolución de la pandemia. De hecho, ustedes se recordarán, y tú mismo dices, hace 2 semanas nosotros estamos en fase 1, llevamos periodos muy largos de cuarentena. Nosotros sí partimos con antelación al resto del país, porque aquí casi se partió junto con China, un poquito después, un poquito casi igual que los países europeos. Nuestras distintas fases de infección han sido adelantadas que el resto del país, por esa misma característica, por la llegada muy precoz de los turistas infectados y que hizo que la primera ola fuera precoz en relación al resto del país. Pero Magallanes no tiene y no se ha manejado de diferente manera, no tiene distintas características y no se ha manejado de diferente manera, salvo esta cobertura de vacuna. Y nosotros llegamos en algún momento a etapas muy críticas cuando estábamos, si no me recuerdo, en la segunda o la tercera ola, en que teníamos prácticamente el 99% de las camas críticas ocupadas, con una población con mucha porcentaje de activos. Por lo tanto, no ha habido diferencias y la cultura en Magallanes tampoco es diferente al resto del país. Aquí ha habido cansancio, la gente, muchas de ellas no cumplen la cuarentena. Por lo tanto, creo que claramente, si podemos hacer un estudio comparativo, es la vacuna que es la que ha cambiado y es la diferencia de lo que está pasando en el resto del país. Doctora, pero usted hablaba de llegar a los rezagados, que es el principal desafío que existe en el resto del país, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hicieron en Magallanes? ¿Hay ahí alguna diferencia en términos de la cantidad de población joven que tienen y cómo la sensibilizaron? Porque esa es la piedra de tope hoy día en el resto del país, que la población joven no se está vacunando. Mira, no sé exactamente cuál es la estrategia que ha usado la Secretaría Regional Ministerial, la Seremia de Salud aquí en Magallanes. Yo no estoy en un cargo de responsabilidad, solo lo que veo desde afuera. Pero existen los vacunas móvil
se moviliza en la región y como te digo, es una población cautiva, por lo tanto es más fácil poder llegar a esos sectores a vacunar. Segundo, es que aquí existe mucho respeto por las medidas de salud pública. Nosotros hemos tenido 2 programas que han sido muy exitosos y que vemos que hay una respuesta de la población, como el programa Ozono, que fue años anteriores, como el programa Marea Roja. Entonces existe como una respuesta a las medidas de salud pública de la población. ¿Lidia? Creo que eso ha sido parte del éxito. Y creo, que claramente lo que hay que hacer desde el Ministerio de Salud y desde el gobierno, tener una nueva estrategia para llegar a esos grupos rezagados. Es decir, aquí hay que hacer un análisis. O sea, cambiar igual. Absolutamente, es decir, no se puede improvisar. Es decir, tiene que haber una estrategia para llegar a esos grupos rezagados. Y mi postura es que tiene que hacerse un análisis, cuáles son los grupos etarios a los cuales nos estamos llegando con la vacuna, cuáles son los niveles socioeconómicos de esa población. Claramente el Ministerio debe tener una georreferenciación con respecto a dónde se está vacunando o no. ¿Lidia? Y ahí, por un lado, perdón, si ¿quieres que termine o...? Sí, siga. Sí. Lo que yo creo que hay que, y basado en un análisis, hacer una estrategia, es decir, primero una campaña comunicacional orientada a ese grupo que está siendo rezagado, que es lo más probable que sean los jóvenes, y entregar un mensaje que es el dolor que ellos tienen, que no es la enfermedad, que no es hospitalizarse, sino que no estar en lugares con jóvenes, no han podido estar en fiesta, carrete, con los amigos. Por lo tanto, el mensaje comunicacional tiene que ir a eso, es decir, que la vacuna les va a dar libertad, les va a dar la posibilidad de poder hacer que perdieron. Y por otro lado, cuando te digo del análisis, es que si hay y son los niveles socioeconómicos más bajos los que están rezagados, ir con los vacunas móviles a esos sectores a vacunar a su casa, Lidia, al lugar donde están. Lidia, ayer se le preguntaba a la subsecretaria Daza por qué, por ejemplo, en países como Israel o Francia, donde el porcentaje de vacunados es menor que en Chile, ya se relajan las medidas. Y ella explicaba que porque nosotros, por ejemplo, estamos entrando al invierno y la gente se encierra más. Bueno, ustedes ahí en Magallanes hacen más frío todavía, se encierran más que nosotros en Santiago. ¿Eso incide también en los contagios o usted cree que únicamente la clave está en vacunarse y que estos segundos factores pasan ya a un segundo o hasta tercer plano? Fíjate que aquí hay una respuesta contradictoria. Claramente aquí estamos en pleno invierno, las calles están escarchadas, tuvimos nieve la semana pasada y la gente vive más en sus casas y hemos disminuido los contagios. Ahora, por supuesto que sí hay una razón epidemiológica cuando tú hablas que estamos en el invierno y circulan otros virus sincicial, virus influenza, parainfluenza, etcétera. Pero la razón de que las personas viven más en la casa no es una razón para decir de que hay más contagio. El ejemplo Magallanes, aquí nosotros vivimos prácticamente en las casas en esta época del invierno. Claro. Y vamos en claro descenso. Entonces, creo que hay que hacer un análisis rápido porque tenemos que actuar y el actuar es un poco lo que le estaba diciendo y lo otro que yo planteo dentro de esta estrategia es llegar a los lugares de trabajo, es decir, a los grandes lugares donde está la población joven, que es la población trabajadora. Te estoy hablando de los retail, te estoy hablando de las construcciones, con un trabajo concreto a esa población para poder vacunarla. Pero esto tiene que ser basado en una estrategia que tiene que realizar el Ministerio de Salud. Y a propósito de lo que tú decías, Roberto, de Francia, ellos hicieron una campaña, están haciendo una campaña sanitaria orientada a los jóvenes, que es un poco lo que yo te planteo. Es decir, el vacunarte significa que vas a poder hacer el carrete. Claro. Recuperar libertades, ¿no? Recuperar las libertades y tu vida, que es la Doctora, que has perdido. Ahora, usted fue subsecretaria de Salud Pública. En esa calidad y con toda la experiencia que tiene, ¿usted abriría en este momento la vacunación para el resto de los grupos etarios, considerando, por ejemplo, a los niños desde 3 a 17 años y considerando que los jóvenes no se están vacunando? Mira, Karina, te lo dije anteriormente, creo que ahí es donde hay que apurar el paso. Es decir, hay que llegar a la vacunación a los grupos etarios más pequeños que también se están infectando.
Es decir, ojo, la semana pasada hubo un claro aumento proporcionalmente a lo que era la infección de los adultos en los niños o la población infanto-juvenil, que va casi en paralelo, pero en disminución cantidad que los adultos, y se enferman y se agravan igual. Por lo tanto, tenemos que apuntar ese grupo etario, pero no porque los jóvenes no se han vacunado, sino porque es importante vacunar al máximo, tener la máxima cobertura de población vacunada, incluidos los niños, que son los que también se están infectando y los que también transmiten la enfermedad. En una palabra solamente, ¿usted es partidaria de la vacunación obligatoria, sí o no? Sí. Creo que como otra, es una medida de salud pública y aquí no va solo por las libertades personales, va por las libertades del resto de la población, porque una persona no vacunada significa que tenemos la posibilidad de que pueda infectar a 5 a 10 personas al no tener una enfermedad sintomática, por ejemplo. Ahora, sí, a lo mejor con otra manera de que no sea obligatoria en el papel, sino que para poder hacer actividades tiene que ser obligatoria la vacuna, sí, como a ti te hacen obligatoria la vacuna para los niños cuando ingresan al colegio, por ejemplo. Sí. Es decir, obligatoria si tú quieres estar en un trabajo, obligatoria si tú quieres viajar, obligatoria si tú quieres, etcétera. ¿Me entiendes? No que vamos a tener fiscalizadores para que las personas se vacunen o no, sino que las actividades que una persona tiene que estar asociado a estar vacunado. Sí, doctora. Y eso realmente incentiva la vacunación. Doctora Lidia Amarales, coordinadora de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, muchísimas gracias por estar con nosotros durante esta mañana. Gracias, doctora. Gracias, Roberto. Gracias, Karina. Chao, chao. Buenos días. 7:23, José Manuel Vergara está en una fiscalización, precisamente por lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, la cuarentena que rige en la región metropolitana. José Manuel. ¿Qué tal, Karina, Roberto? ¿Cómo están? Gusto saludarlos esta fría mañana de día viernes acá, al menos en la comuna de Peñalolén. Ustedes aprecian este control policial que se instaló hace aproximadamente una hora en este lugar por parte de funcionarios policiales, precisamente de esta jurisdicción. Estamos en la Rotonda Grecia, una cuadra al oriente de la rotonda en dirección hacia el poniente de la región metropolitana. No es primera vez que estamos precisamente en este punto y debemos admitir que en relación a otras ocasiones, en comparación a otras jornadas, se ve al menos esta mañana que hay una menor cantidad de vehículos transitando por este punto que hacemos presente. Es una avenida bastante transitada, al menos por el sector oriente de la región metropolitana, como lo es en este caso en particular la comuna de Peñalolén. Pero tenemos también información realmente grave, Karina, Roberto, de carácter policial fuera precisamente de la región metropolitana, en la sexta región de nuestro país, O'Higgins, concretamente en este caso en la comuna de Chépica, porque investiga la Brigada de Homicidios de Rancagua en conjunto con la Fiscalía Local de Santa Cruz un eventual femicidio con posterior suicidio de la persona implicada precisamente en este caso. Todo se da a conocer durante la noche de este jueves, cerca de las 21 horas, cuando una mujer denuncia el hallazgo de 12 cadáveres, 2 personas jóvenes fallecidas por impactos de bala en un pasaje rural de la comuna de Chépica, concretamente el sector de Basualto, en la sexta región de nuestro país. Estas personas, se confirmó horas después ya la investigación policial por parte de la Policía de Investigaciones, que corresponde a una pareja de larga data, llevaba cerca de 2 años siendo pareja. En este caso corresponden a un joven hombre de 20 años y una mujer de 18 años. Ambos se presentaban, según la investigación policial preliminar, impactos por proyectiles balísticos, y lo que también resulta grave de este caso, como ya confirmamos en un comienzo, se investiga por parte de la Fiscalía Local de Santa Cruz un eventual femicidio en contra de esta joven de 18 años y después un suicidio por parte de este sujeto de 20 años. Tenemos justamente la declaración preliminar de este grave caso ocurrido en la región de O'Higgins por parte de la Fiscalía. Escuchemos, Karina, Roberto, parte de esas declaraciones. Los antecedentes preliminares que mantenemos es que existiría una relación de pareja, serían pololos, no existen hijos en común y sería una relación de larga data. No existen denuncias de violencia intrafamiliar previas
es uno de los elementos que ya habíamos revisado y que descartamos. Una de las hipótesis que se está verificando es un eventual femicidio y posterior suicidio. Regresamos a la región metropolitana, Karina Roberto, por una persecución que resultó en una sola palabra cinematográfica. Y lo decimos porque tuvo absolutamente de todo. Ocurrió también ayer durante la noche, concretamente en la comuna de Ñuñoa. Y todo comenzó porque personal municipal de esta comuna fue alertado por un vehículo que transitaba contra el sentido del tránsito en calle Brown Sur, a la altura de Eduardo Castillo Velasco. Fue en ese punto que se inicia precisamente esta persecución policial. Iba solamente un ocupante, el conductor de este vehículo a bordo, y comienza una persecución por diferentes calles. Todo ocurre y termina también en la comuna de Ñuñoa. Este vehículo termina chocando contra un domicilio particular ubicado en José Manuel Infante, pero en el trayecto ocurren diversos elementos, aristas que resultan realmente preocupantes como consecuencia de ese procedimiento policial, porque en el trayecto este sujeto atropelló a un motorista, en este caso un repartidor de comida rápida, también en la comuna de Ñuñoa, y minutos después intentó robar el vehículo particular a un funcionario de Carabineros que estaba de civil. Todo eso ocurre en medio, en el trayecto de esta persecución policial en el sector oriente de la región metropolitana. Aquí hablamos de un sujeto adulto detenido por delitos como robo frustrado, daños, en este caso un domicilio particular, y también lesiones leves en un contexto de accidente de tránsito. Y además de eso, Karina, Roberto transitaba bajo la influencia del alcohol a bordo de este vehículo particular. Y lo sorprendente, quedó en libertad, quedó apercibido en este caso bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal. Hablamos nosotros con Carabineros, producto de ese procedimiento, esta persecución por diferentes calles de la comuna. Escuchemos parte de esas declaraciones policiales. En su vida, el sujeto golpeó a un repartidor de comida que se movilizaba en motocicleta, causándole lesiones de carácter leve. Además, interceptó a un oficial de Carabineros que circulaba en su automóvil particular con la clara intención de sustraerle su vehículo, lo que fue impedido por el mismo funcionario. El sujeto finalizó su recorrido al estrellarse contra otro automóvil que se encontraba estacionado. Cabe ser presente que el detenido manejaba bajo los efectos del alcohol. Además, registra una causa por robo con homicidio. Lesiones leves, daños a un particular, robo frustrado, conducción bajo la influencia del alcohol, todo eso ocurrió, todo eso fue parte, Karina Roberto, de esta persecución en la comuna de Ñuñoa. Claro, y varios delitos, entre ellos también acusado de un robo con homicidio, pero igual quedó en libertad, así que eso es lo que más llama la atención después de la persecución. Muchas gracias, José Manuel, buenos días. Y la siguiente podría ser una muy buena noticia para su bolsillo. Por varias semanas consecutivas, el precio de las bencinas ha ido al alza. Esto mientras en el Congreso está en discusión un proyecto de ley que busca reducir el impuesto específico a los combustibles. ¿En qué consiste la iniciativa y cuánto podría bajar el precio de la bencina? Consuelo Aguilera nos trae los detalles. Consu, ¿cómo estás? Hola Roberto, Karina, muy buenos días. A partir de este miércoles se inició en la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, la tramitación de este proyecto que busca rebajar en un 50% el impuesto específico a las bencinas. ¿Qué es lo que indica esta iniciativa? Que se rebajaría este impuesto en un 50% mientras dure el estado de excepción o de calamidad pública. Fue presentado este proyecto además por el diputado de la UDI, Álvaro Carter, y en el texto él señala que la idea justamente es que este beneficio tributario se extienda hasta que terminen los efectos o las consecuencias que podría generar un estado de excepción. Esto considerando lo que hemos visto en las últimas semanas, ya 29 semanas al alza en las bencinas, lo que sin duda ha impactado directamente en el bolsillo, sobre todo de los gremios de los transportistas. De hecho, en esta primera sesión de la Comisión de Hacienda estuvieron ahí exponiendo los gremios de los taxistas también y de los colectiveros, y ellos estaban bastante preocupados por esta alza. De hecho, el día de ayer se registró una nueva alza de 6,2 pesos tanto en la bencina como también en el diésel. Por lo tanto, la verdad es que se han visto bien afectados por este tema. En algunas bencineras las bencinas ya están al borde de los 900 pesos y en
En el sur del país incluso ya ha superado los 1.000 pesos y según los expertos, esta alza podría mantenerse las semanas que vienen debido al aumento del precio internacional del barril de petróleo, considerando además que todas las bencinas que llegan acá a nuestro país o todo el petróleo finalmente que llega a Chile es importado, por lo tanto si es que aumenta el precio a nivel internacional, sin duda también repercute acá en Chile. ¿En qué consiste entonces los detalles también de este proyecto? Lo escuchamos en voz del diputado Carter. Este proyecto tiene como idea matriz el que se rebaje en un 50% el impuesto específico, lo cual significaría que el precio final que usted vería por litro en la bencinera bajaría un 20%. Y lo que establece es que sea por el tiempo de excepción constitucional más 6 meses. Lo que nosotros planteamos es que los dineros que no se sigan recaudando por el tema del impuesto específico se recauden cobrándole a aquellos que ganan más. Hay entonces parte del detalle de este proyecto, tal como lo decía el parlamentario, hasta en un 20% podrían disminuir el valor de las bencinas si es que finalmente se aprueba esta iniciativa. Recién está en la comisión y hay que ver finalmente cómo va a avanzar este proyecto ahí en el Congreso. Claro, y en ese punto te quería preguntar, Consuelo, si está debidamente comprobado lo que dice el diputado de que vaya a bajar en un 20% el valor de la bencina al rebajar en un 50% el impuesto específico, porque también habían algunas voces de detractores que decían que el precio elevado de la bencina está hoy día más bien determinado por el precio internacional y no por el impuesto específico que es fijo acá. Claro, los expertos señalan que al parecer el precio estaría mayormente relacionado con el valor internacional del barril de petróleo, pero también según el parlamentario él ha hecho los estudios necesarios y tiene los antecedentes para afirmar que podrían bajar hasta en un 20%. No es una certeza finalmente que sea un 20%, pero sin duda que también contribuiría al bolsillo que se disminuya este impuesto independiente de cuánto vayan a finalmente bajar o no las bencinas. Y es por eso que también ha sido una iniciativa bastante valorada, como yo ya les decía, por los automovilistas particularmente, pero también por los gremios, tanto de los colectiveros, los taxistas, que sabemos que son quienes también más invierten en bencina. De hecho, pasemos a revisar parte de las impresiones que hemos podido recabar. Sería muy bueno que lo quitaran y sería bueno que definitivamente bajara la bencina, porque la usamos diariamente para laborar. Hacerlo temporalmente sería bastante importante para las personas que trabajamos sobre todo con el vehículo y todos los emprendedores que incluso están dedicándose a hacer muchas cosas con el vehículo, así que sería bastante importante y nos serviría bastante por la situación que estamos viviendo. Yo creo que sería ideal, digamos, de que pudiéramos eliminar el impuesto específico. Hay gente que está quebrando, hay gente que no puede trabajar, los taxistas se están muriendo. Habrá que estar atentos entonces al curso que tome finalmente este proyecto. Recién está siendo visto en la comisión y habrá que ver si cuenta o no con el respaldo de los parlamentarios para seguir avanzando en su tramitación. Consu, muchísimas gracias. En cualquier momento volvemos contigo. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y les queremos contar que el Servicio Nacional del Consumidor lanzó una iniciativa inédita que tiene que ver con un muro de alerta ciudadana. Marianela Estrada nos va a contar en qué consiste, porque esto puede ser una guía para otros consumidores. Mane, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Karina? Roberto, muy buenos días. Claro, la idea de esto es que los otros usuarios puedan tomar una buena decisión antes de comprar un producto, fijándose en cuáles son estas alertas ciudadanas que cada una de las personas que compra un producto y tiene algún tipo de problema puede ir posteando en este muro de alerta que ha dispuesto el CERNAC. ¿Cómo se hace esto? Primero hay que entrar a la página del CERNAC, www.cernac.cl, y ir a la parte donde está el portal del consumidor. Allí, eso sí, se tiene que ingresar con la clave única. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Sabemos que la clave única últimamente la estamos usando para casi todos los trámites, así que no debería ser un problema. Entonces, con la clave única usted entra al portal y se va a la parte donde dice alerta, el muro de alerta ciudadana, y ahí se puede enviar el reclamo. Lo que falta todavía, Karina y Roberto, es tratar de poner de una manera más clara dónde las personas pueden encontrar cuáles son esas alertas que han ido posteando otras personas, para que de esta forma todos puedan estar bien informados. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el año 2020 subieron en un 237% los reclamos, sobre todo por las compras online. Pasemos a revisar qué era lo que nos decía el CERNAC, también las personas que efectivamente han presentado diferentes problemas con sus compras. Escuchemos.
Durante el año 2020 el SENAC recibió casi 8.000 alertas ciudadanas, lo que representa un incremento de 240%. Con estas alertas ciudadanas, además, el SENAC puede tomar acciones concretas y nutrir sus procesos de fiscalización, enviar oficios a las empresas, realizar estudios, desarrollar herramientas y acciones de protección para los consumidores. Sería lo ideal para que así te evites problemas como los que hubieron tiempo atrás, pues me imagino. Sí, no, me parece bien. Pues, todo lo que hagan en beneficio de las personas que compran en este tipo de cosas, bien, todo bien. Sí, eso habla de la transparencia y eso deberían tenerlo todas las entidades públicas. Perfecto, muy buena. Entre más información, mucho mejor. Siempre falta, siempre es necesario más, sobre todo ahora, en este tiempo que estamos viviendo. Claro, la idea de esto es que las personas puedan tener mayor información, que también que se puedan hacer, por ejemplo, estudios con las diferentes marcas, las diferentes empresas que han recibido estos reclamos. Y es importante señalar que esta alerta en el muro de alerta ciudadana no es lo mismo que hacer un reclamo. Esto no que una persona envíe una alerta no quiere decir que se va a iniciar un proceso de mediación del CERNAC. Ese es otro trámite, así que también es importante tenerlo en cuenta y hacer llamado al CERNAC de repente, tal vez poner algún tipo de tutorial para las personas para explicarles cómo enviar esta alerta y también cómo poder ver los otros reclamos. Claro que sí, se convierte en un desahogo, pero también en una guía para el resto de los consumidores, Mane. Muchas gracias por tu informe, buenos días. Esto, Karina, es una especie de muro de los lamentos, ¿no? Sin duda. Bueno, nosotros vamos a una pausa cuando quedan 20 minutos para las 8. Ojo, que el termómetro no supera los 3 grados a esta hora en la capital, donde se espera una máxima de 15. Vamos y volvemos. Retomamos el contacto con José Manuel Vergara, que nos da los detalles de una sorprendente persecución ayer en la comuna de Ñuñoa. JM. Sí, sorprendente, Roberto, Karina, buenos días. Se queda corto frente a este procedimiento policial, porque es una persecución primero que comienza contra el sentido del tránsito en la comuna de Ñuñoa. Después de ello, el conductor, único ocupante de este vehículo particular, en este caso colores oscuros, también atropella a un repartidor de comida rápida. Después de esta situación, de ya este primer delito de lesiones en contra de ese repartidor de comida rápida, intenta robarle el vehículo particular a un funcionario de Carabineros que se encontraba en su día libre. Todo esto ocurre, Roberto, Karina, en la comuna de Ñuñoa, y lo más sorprendente, todo en el trayecto, la trayectoria de esta persecución policial. Después de este robo frustrado, la persecución termina ya finalmente cerca de las 10 de la noche de este día jueves en calle José Manuel Infante, también en la misma comuna del sector oriente de la región metropolitana, y termina únicamente porque esta persona, el conductor de este vehículo particular, colisiona contra una casa en ese punto de la comuna de Ñuñoa. Este sujeto iba manejando bajo la influencia del alcohol y además tenía una causa pendiente por el delito de robo con homicidio. Tenemos palabras por parte de Carabineros respecto de esta detención y también de esta persecución policial. Escuchemos parte de esas palabras. En su huida, el sujeto golpeó a un repartidor de comida que se movilizaba en motocicleta, causándole lesiones de carácter leve. Además, interceptó a un oficial de Carabineros que circulaba en su automóvil particular con la clara intención de sustraerle su vehículo, lo que fue impedido por el mismo funcionario. El sujeto finalizó su recorrido al estrellarse contra otro automóvil que se encontraba estacionado. Cabe ser presente que el detenido manejaba bajo los efectos del alcohol, además registra una causa por robo con homicidio. Pese a todo este procedimiento, Roberto, Karina, esta persona quedó en libertad y en este caso citado a declarar ante el tribunal correspondiente en la comuna de Ñuñoa. JM, muchas gracias por toda la información.